buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión de científica del claustro de candidatos de la Asociación Psicoanalítica Argentina del año 2020. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Lopardo, soy secretario científico del claustro e integran el equipo de científica Hernán Asperué, Matías Luzuriaga, Vivian Seco y Florencia Groisman. Vamos a mantener la misma dinámica del encuentro anterior, le vamos a dar un tiempo al invitado para que nos pueda contar sus ideas y luego poder intercambiar con él por medio del chat o abriendo el micrófono para poder decirlas directamente. Dentro de las dificultades que nos trajo la pandemia y la reclusión social, hay dos situaciones positivas, entre comillas. Por un lado, el reinterés de los pacientes y los analistas por los sueños, y por otro, la posibilidad de encontrarnos por estos medios con colegas que están a kilómetros de distancia. Hoy aunamos ambas situaciones, analistas en formación, ubicados geográficamente en lugares distintos, como España, México y por supuesto Argentina, juntos por el interés en el estudio de los sueños. Invitamos en esta oportunidad a un colega interesado en el estudio de los sueños, además de un estudioso de la obra de Ferenczi. Hablo de Luis Martín Cabré. Luis es expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro titular con funciones didácticas de la APM, miembro titular de la Società Psicoanalítica Italiana, miembro acreditado como psicoanalista de niños y adolescentes, miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente, miembro fundador de la Fundación Internacional Sandro Ferenczi, miembro del European Board del International Journal of Psychoanalysis y del American Journal of Psychoanalysis. Además fue miembro representante europeo en el board de la IPA entre el 2015 y el 2019. Además es autor de un artículo de la función traumatolítica del sueño que muchos de nosotros estuvimos intercambiando esta semana. En 2017 coordinó la publicación del libro Autenticidad y Reciprocidad, un diálogo con Ferenczi. Hola Luis, te agradecemos que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad que me siento muy contento y muy feliz de estar casi en Buenos Aires. Me habría agradado estar personalmente, la verdad. Y bueno, quiero agradecerle a Cristian toda su amabilidad y su invitación y el cariño con lo que lo ha hecho. Solamente discrepamos en una cuestión futbolística puntual, pero se puede resolver adecuadamente, ¿verdad? Y para mí APA es una institución muy entrañable, donde ha habido gente muy querida por mí, que ha vivido en Madrid, como Nicolás Espiro, que es una persona por la que sentía mucho cariño. Y luego pues hay personas como Hilda Katz, que estuvo recientemente en Madrid, como Abel Feinstein, que es un querido amigo, y también Norberto Maruco, que es una persona que me ha inspirado y con la que he intercambiado muchísimas ideas sobre lo que voy a hablar hoy. Bueno, comienzo. Una paciente en su 5º año de análisis, aquejada de crisis de fibromialgia y que ha sufrido experiencias de abuso sexual en la adolescencia, me comenta el siguiente sueño. Esta noche he soñado que soñaba que venía a la sesión, pero la analista era una mujer. Tumbada en el diván, yo me sentía molesta. Bueno, voy a escuchar ahí. ¿Perdón? ¿Perdón? Alguien que se le abrió el micrófono. ¿Podemos cerrar todos los micrófonos, menos Luis? Cari. Tumbada en el diván, yo me sentía molesta. Había una gran confusión y mucha gente que entraba y salía. Alguien me metía prisa para que me fuera. Al intentar incorporarme me resultaba imposible. Mis músculos y mis articulaciones no tenían fuerza alguna y me dolían. No podía ni tan siquiera introducir los brazos en las mangas de mi abrigo. Me fallaban totalmente las fuerzas. Y de repente pensaba, bueno, no importa, se trata de un sueño.
Entonces me tranquilizaba y continuaba la sesión. Bueno, un fragmento clínico como este podría suscitar diferentes y variadas interpretaciones, pero con toda seguridad convoca el interés y la escucha de cualquier psicoanalista. Las teorías nos dividen, pero el interés clínico por la angustia y por los sueños nos unifican en un interés y una pasión común que no es otra cosa que el desarrollo del psicoanálisis. En primer lugar, quiero transmitir mi convicción de que la interpretación de los sueños, sujeta al riesgo de confusiones y excesos, sigue constituyendo un instrumento prioritario de la técnica psicoanalítica, tanto como agente de acceso a un nuevo conocimiento, como agente favorecedor del cambio psíquico del paciente. O como afirma Elías de Rocha Barros, un querido colega de Sao Paulo, un instrumento necesario para que la mente pueda mejorar su propia capacidad de pensar. Pero sobre todo, el sueño es uno de los elementos articuladores por excelencia del proceso analítico que se genera como consecuencia del diálogo entre los dos protagonistas de la cura. En esta breve exposición trataré de establecer una conexión teórica entre la función traumatolítica del sueño propuesta por Ferenczi en 1931, integrada en el ámbito general de sus aportaciones en la teoría psicoanalítica del trauma, y determinados desarrollos actuales sobre la memoria sin recuerdo y el denominado inconsciente no reprimido, donde se configuran zonas psíquicas recónditas y aisladas del reconocimiento del propio individuo. Esta es una idea, por ejemplo, de Norberto Maluco. Entre las diferentes formas de representación mental, los sueños constituyen, sin lugar a dudas, una dimensión privilegiada, porque además de transmitir un contenido mental que participa de la fantasía inconsciente y de su articulación con el preconsciente, son un indicador inigualable de los avatares del propio proceso analítico, de la relación transferencial y de las transformaciones que van produciéndose en las representaciones afectivas y sus correspondientes significados simbólicos del mundo interno del paciente. Por otro lado, el sueño condensa de manera superlativa los procesos identificatorios y el mundo de los afectos. A través de los sueños, el paciente puede expresar por medio de los diferentes personajes con los que se puede identificar toda la riqueza de su mundo afectivo, evitando las restricciones de la censura y realizando los deseos inconscientes. En definitiva, el sueño tiene la capacidad de brindar una información incomparable de los afectos predominantes en el espacio analítico, de ser el vehículo preferencial para afrontar analíticamente el Ich et Nunc, el aquí y ahora de la relación transferencial a través de la interpretación, y de ser además un auxiliar imprescindible en el trabajo de construcción. Pero además de todo lo anterior, el sueño reactiva y es capaz de simbolizar también emociones y huellas mnémicas antiguas e ingobernables, derivadas de experiencias, en ocasiones traumáticas, que se retrotraen a una fase del funcionamiento mental presimbólico y preverbal y que quedan depositadas en la memoria implícita. Y aquí estarían las aportaciones de Joan Codel, un psicoanalista de Barcelona, de Mauro Mancha, que fue un grandísimo analista de Milán, y de Norberto Maluco. Pues bien, el 26 de marzo de 1931, Ferenczi escribió un corto trabajo titulado Revisión de la interpretación de los sueños, que habría debido de ser leído en el Congreso Internacional de Interlaken en septiembre de 1931 y que por motivos de tipo económico fue suspendido. Me hace gracia porque los motivos económicos son parecidos a la situación que tenemos ahora
es decir, la crisis de 1929, los psicoanalistas se quedaron sin un chavo y este famoso congreso de 1931 tuvo que ser suspendido. Así pues, el texto de Ferenczi fue tan solo publicado un año después de su muerte y recogido en sus obras completas como el segundo capítulo de Reflexiones sobre el traumatismo, que es un texto que se publicó después de su muerte, como digo, en 1934. Lo cierto es, sin embargo, que a pesar de tenerlo ya escrito y preparado para leerlo en el Congreso, es interesante, esto yo lo he estudiado con mucho detenimiento, le mandó un breve resumen a Eitingon, que era el organizador del Congreso, y además mantuvo un intercambio epistelar con Freud, concretamente en las cartas del 31 de mayo, en la carta del 14 de junio, por ejemplo, donde le planteaba a Freud todas las ideas que él quería desarrollar en este congreso. A Freud le planteaba las ideas de su texto y le proponía dos cuestiones interesantes. La primera era si se podría atribuir al sueño una segunda función relacionada con las vivencias traumáticas. Y la segunda, interesantísima, el poder plantear una ampliación metapsicológica que incluyera los mecanismos que subyacen a la patología psicótica y al traumatismo, especialmente la fragmentación y la atomización de la personalidad. Aquí estaba ya en juego todo el concepto del Spaltung o del splitting, dependiendo si se decía en alemán o en inglés. Anticipando de esta manera sus conocidas hipótesis sobre la confusión de lenguas que desarrollaría después en el Congreso de Wiesbaden en 1932 y en el Diario Clínico. Así que es muy interesante este texto, que no es muy largo, porque anticipa todo lo que fue después la aportación de Ferenczi en confusión de lenguas. En efecto, a través de su experiencia analítica con pacientes muy graves, no sé si saben, Ferenczi se había terminado convirtiendo en el analista de los casos difíciles. Llegaban a Budapest una enormidad de pacientes para tratarse con él porque habían fracasado en otros análisis, pero estoy hablando de pacientes de Estados Unidos, de todas partes de Europa. Pues Ferenczi con estos pacientes había descubierto que las escisiones del yo producidas por experiencias traumáticas precoces eran mecanismos de defensa anteriores a la represión y que, por tanto, los pacientes que habían sido objeto de tales vivencias no podían ofrecer al analista un material inconsciente de las mismas susceptibles de ser interpretadas, ya que en muchos casos nunca habían sido conscientes. Como asegura Ferenczi en este texto, dice él, se trata de impresiones de las que no quedan restos de huellas mnémicas ni siquiera en el inconsciente. Y ante la imposibilidad de esta representación, para Ferenczi el cuerpo se convierte en el único destinatario de la memoria traumática. El recuerdo comprimido en el cuerpo le convierte en esclavo de su papel de portavoz y en mártir de una palabra que perdió su voz. En este sentido, Ferenczi planteaba que una definición más completa de la función del sueño incluiría una segunda función, además de la de realización de deseos inconscientes, que sería la función traumatolítica, que consistiría en disolver y en deshacer las experiencias y las vivencias traumáticas. En su opinión, muchos sueños desprovistos de representaciones inconscientes producirían exclusivamente sensaciones dolorosas o experiencias de sufrimiento corporal o psíquico, como calambres, contracturas, etc. El sueño, desde su perspectiva, por tanto, además de su función de realización de deseos inconscientes, tendría el papel de recuperar, a través de estas vivencias sensoriales y corporales,
las huellas némicas de un lenguaje enmudecido. Esta posibilidad elaborativa era lo que Ferenczi denominó la función traumatolítica del sueño, que anticipaba en algunos años algunas concepciones de Ángel Garma sobre los sueños traumáticos. El concepto de sueños curativos acuñado por Winnicott en su conocido texto sobre el odio en la contratransferencia. E incluso la hipótesis sobre los sueños que pasan página de Jean-Michel Quinaudot, que es un texto mucho más reciente, de 2001. Luego me dijo Cristian que podía ser interesante hablar de la influencia de Ferenczi en Ángel Garma. Bueno, esta es una de las influencias, pero en realidad la relación de Garma con Ferenczi ocurrió realmente en la visita que Ferenczi hizo a Madrid, y de ahí surgió todo el interés de Garma por hacer una formación psicoanalítica. Bueno, lo realmente sorprendente, porque en esta carta que le manda a Freud y Ferenczi eran dos constantes, o sea, como no había WhatsApp ni había teléfono móvil, había cartas, pero no paraban de escribirse. Es realmente impresionante. Y a esta carta que le manda Ferenczi sobre estas ideas que él tiene, Freud le contesta inmediatamente diciéndole que él ya había anticipado todas estas cosas. Y de hecho, ciertamente, Freud ya se había anticipado a esto en Recuerdos encubridores de 1899, cuando aseguraba que los recuerdos infantiles, decía Freud, no emergen, sino que se forman en el mismo instante a través de una percepción determinada por la Nachträglichkeit. Y en Recordar, Repetir y Elaborar volvía a plantear la misma idea. Pero sobre todo, en Más allá del principio del placer, es donde definitivamente plantea esto. Quiero decir, en Recuerdo, Repetir y Elaborar, Freud dice textualmente: una especie particular de situaciones que se verifican en una época muy remota infantil no es recuperable a través del recuerdo, sino solo a través del sueño. Esto es de 1914. De hecho, en el intercambio epistolar de junio de 1931, Freud recordó a Ferenczi que él mismo había teorizado que los sueños no tienen exclusivamente la función de realización de deseos. Concretamente, Freud textualmente dice: podría haber llegado el momento de admitir por primera vez una excepción a la regla de que el sueño sea la realización de un deseo. Los sueños que tienen lugar durante el tratamiento psicoanalítico y que reproducen los traumas psíquicos de la infancia no pueden ser entendidos como realización de deseos. Parecería, por tanto, que la función del sueño consiste en eliminar las causas que podrían interrumpir el dormir, realizando los deseos de las pulsiones perturbadoras, no solo la función primaria y originaria del propio sueño. En otras palabras, los sueños no son solo realización de deseos y punto. Son realización de deseos excepto cuando no lo son, o no son solo eso. En cualquier caso, Ferenczi insistió en la necesidad de profundizar en esta hipótesis, distinguiendo dos momentos en la función del sueño: el primario y el secundario. Este es el grueso del texto, del texto al que me he referido, del 31. Distingue entre el sueño secundario y el sueño primario. Mientras el sueño secundario consiste en un intento de superar el trauma, introduciendo una distorsión falseada de la experiencia traumática a través de una escisión narcisista que permita recuperar conscientemente la experiencia traumática, el sueño primario, por el contrario, sometido inexorablemente a la ley de la repetición, estaría constituido por impresiones sensoriales violentas, intramitables, inaccesibles a la memoria, a la conciencia y al recuerdo, y acaecidas en momentos de inconsciencia y que por tanto nunca habrían sido objeto de represión. Se trataría de una relación directa, dice Ferenczi, aunque inaccesible, con la escena traumática.
En el texto se refiere al material onírico de una paciente abusada que describe dos niveles del sueño contrapuestos. Por un lado, un aspecto narrativo del sueño secundario, en el que recuerda haber sido perseguida por animales feroces, asaltada por bandidos, arrojada contra el suelo, etc., y donde reconoce en algunos rasgos de sus perseguidores la figura de su padre. Y otro aspecto más profundo, el sueño primario, donde predominan las sensaciones físicas. Se despierta deshecha, con dolores abdominales, con opresión, con contracturas musculares, etc. Siendo este un material muy elocuente, resulta aún más esclarecedor, en este sentido, el sueño de una paciente suya, víctima también de experiencias de abusos sexuales, del que da cuenta en sus apuntes del 12 de agosto del diario clínico. Y dice así: un chófer loco conduce un autobús repleto de gente por una carretera de curvas muy pronunciadas hasta que termina volcando. La paciente ve el peligro, se siente en la parte externa y consigue salir fuera. Todos los otros pasajeros tienen los miembros completamente mutilados, cubiertos de ropa. Por ejemplo, ve el pie cortado de un hombre. Mientras sale del autobús, siente solo pequeños trozos de cristal en la oreja externa. Ahí acabo. Dice Ferenczi, junto al aspecto secundario del sueño, que sería la condensación simbólica de la herida sufrida, de la venganza deseada, del recuerdo traumático, aparecen las sensaciones dolorosas corporales y, o sea, lo del cristal en la oreja, y el contacto directo con la escena traumática que corresponde al sueño primario. Bastantes años después, los avances neurocientíficos y muchos planteamientos psicoanalíticos actuales han venido a confirmar las intuiciones de Ferenczi, que encontraron ya eco en algunos de los últimos escritos de Freud, como en la conferencia 29 de Freud, que se titula Revisión de la doctrina de los sueños, en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, y especialmente en Construcciones en análisis, del 38, donde enfatizó el valor del pasado que sobrevive en el presente como base de la relación analítica del trabajo de construcción. En este texto de Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, plantea una modificación menor, Freud, ¿no?, a su teoría de los sueños, sugiriendo que la fijación inconsciente a algún evento traumático podría constituir una de las mayores perturbaciones en la función del sueño. Y concluye afirmando que el sueño no es la realización de un deseo inconsciente, sino más bien un intento de realización de un deseo inconsciente. Freud utiliza el término Versuch, que es el mismo que utiliza Ferenczi en su texto. Esto lo digo por la coincidencia de utilizar el mismo texto. También se refiere a este tema en la conferencia 32, Angustia y vida pulsional de las nuevas conferencias. Bien, pues en los últimos años, como decía, las neurociencias han desarrollado la idea de la memoria como construcción y no como archivo, y han confirmado los planteamientos de muchos autores contemporáneos de que no solo existe una memoria a largo plazo, autobiográfica, explícita, accesible a la conciencia, al recuerdo y derivada del mecanismo psíquico de la represión, sino también una memoria implícita, no reprimible, no susceptible a ser recordada y no verbalizable. Pero además han demostrado que el sueño es la función de la mente capaz de ofrecer, a través de la simbolización, los elementos necesarios para la reconstrucción de experiencias emocionales y afectivas significativas más allá del recuerdo. Desde esta perspectiva, el sueño puede, además de constituir una representación de suma importancia para poder captar las fantasías y las emociones
que se manifiestan en la transferencia, es capaz de crear imágenes capaces de colmar el vacío de la no representación y de representar simbólicamente experiencias de origen presimbólico y de carácter traumático. La posibilidad de interpretar estas imágenes y estas representaciones simbólicas podría favorecer el proceso reconstructivo necesario al psiquismo para mejorar las propias capacidades de mentalización y transformar en pensables o figuralizables, aunque no recordables, experiencias inicialmente ni pensables ni representables. Y este sería el punto de conexión, este es el corazón de lo que yo quería transmitir, entre las aportaciones de Ferenczi y los desarrollos actuales sobre el inconsciente no reprimido. Aunque Freud fuera el primero en intuir la dimensión no reprimida del inconsciente, han sido, por ejemplo, las aportaciones de autores posteriores como Blecher, como Pierre Olagnier, como Bolas, como Mauro Mancha, como Coder, como Marucco, entre muchos otros, las que han desarrollado una profunda reflexión que configura la vida psíquica como una continua transformación entre la no representación y la figurabilidad, y entre la huella de la memoria sin recuerdo y el sueño que intenta simbolizarla. Estos autores, y de manera especial César y Sara Botella, César Botella, no sé si le conocéis, es un psicoanalista de las Islas Canarias que vive en París, muy conocido, que ha escrito todos los trabajos sobre la figurabilidad. Pues César y Sara Botella se acercan a la postura de Ferenczi poniendo en evidencia que una de las funciones más importantes del trabajo del analista es la capacidad de figurabilidad, instrumento de indiscutible valor para acceder a la memoria sin recuerdo o al inconsciente no reprimido. No sé si me estáis siguiendo. Yo lo que estoy tratando de plantear es que la vieja teoría de Ferenczi de 1931 no quedó en saco roto. Fue una intuición de un enorme valor que ha sido recogida por toda la tradición psicoanalítica posterior y también por muchas de las aportaciones que desde fuera del psicoanálisis confirman algunas de las intuiciones y de las tesis psicoanalíticas. Y me parece importante tenerlas en cuenta. Desearía referirme ahora, desde la perspectiva teórica de Ferenczi, a la cuestión de la interpretación onírica y a la dialéctica contenido manifiesto, contenido manifiesto, contenido latente. Porque claro, con todo esto, el objetivo del trabajo que yo planteo es cómo puede el psicoanalista abordar todas estas huellas traumáticas absolutamente no representables y que han quedado en un vacío y en un vacío de representación total, cómo pueden ser abordables a través de un trabajo interpretativo. En este punto creo que las intuiciones, tanto de Freud como de Ferenczi, siguen teniendo toda su vigencia. Hablar de la contraposición entre contenido manifiesto y contenido latente significa abordar tanto el tema del trabajo del sueño, que desfigura y oscurece los deseos y las fantasías inconscientes del paciente, como el trabajo analítico de la interpretación, que intenta deshacer el proceso de desfiguración llevado a cabo por el primero a través de los mecanismos descritos por Freud, de la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, la elaboración secundaria y la dramatización. Con toda seguridad, los desarrollos de Klein y de Bion llevan la concepción del sueño más allá de los efectos de la represión y apuntan a una relación dinámica entre objetos internos que a su vez mantienen una relación con los objetos de la realidad exterior y con el propio yo. Es decir, el sueño adquiere desde esta perspectiva una dimensión no solo intrapsíquica, sino también interpsíquica. Y este desarrollo conceptual introduce el rol esencial que juega la transferencia y la contratransferencia en el proceso interpretativo de los sueños. Veamos por último cómo puede producirse la recuperación o la retranscripción de estas experiencias traumáticas precoces y su verbalización
a través de la dimensión transfero-contratransferencial de la interpretación onírica. No hay una expresión más completa de la vivencia transferencial que la que transmite un sueño. Este tiene simultáneamente la capacidad de representar y comunicar la situación emocional que el paciente tiene tanto con sus propios objetos internos, de los cuales el analista es parte integrante, como con su historia afectiva infantil. A través de la narración que el paciente hace de su sueño, el analista podrá detectar las emociones predominantes en el mundo afectivo del paciente, como el amor, la rabia, el miedo, la angustia, y las identificaciones, disociaciones, defensas e intentos de seducción o de actuación activadas en el momento del sueño. Gracias a ello, el analista podrá configurar lentamente en su mente, gracias a la función de la paraexcitación, desempeñada por sus conocimientos teóricos y su experiencia clínica, los primeros esbozos de hipótesis, exploraciones, desarrollos y dudas que comienzan a producir una prematura formulación interpretativa. Pero además, la transferencia permite al paciente la posibilidad de revivir experiencias traumáticas a través del recuerdo, pero también sin pasar por el recuerdo. El paciente puede experimentar vivencias de desesperación y de dolor mental insoportables e incapaces de ser recordadas o pensadas. El paciente puede transmitir estas experiencias a través de modalidades transferenciales específicas, como el enactment, por ejemplo, a través del tono, el volumen y el ritmo y la musicalidad del lenguaje, lo que Mauro Mancha definía la dimensión musical de la transferencia. Y aquí reside, en mi opinión, una cuestión fundamental. En el proceso analítico, con pacientes traumatizados, el sueño y su interpretación no son un evento mental exclusivamente intrapsíquico del paciente y o del analista, sino que se verifican en el ámbito de una relación configurada a nivel transfero-contratransferencial y donde la función de la reverie, y especialmente de la reverie acústica, alcanza un valor incalculable. La interpretación de las experiencias traumáticas, por tanto, es un proceso en el que tanto el analista como el paciente se interrelacionan recíprocamente, sin solución de continuidad. No solo está en juego el dolor mental del paciente, sino también el del analista, que debe poder tolerar y transformar el sufrimiento proyectado sobre él por parte del paciente. Un ejemplo lo tenemos todos hoy con el tema del coronavirus y con la colusión total y absoluta que hay entre las experiencias traumáticas del paciente y las experiencias traumáticas del analista, que comparte la misma angustia, el mismo miedo y el mismo dolor que el paciente. Desde esta perspectiva entiendo que el proceso mental que realiza el analista para construir la interpretación del sueño del paciente sería esencialmente la construcción de una formulación surgida de su contratransferencia, es decir, un derivado narrativo de su contratransferencia, que dada su identidad inconsciente, se produce en una dimensión de carácter onírico y se enriquece por la función de la reverie. En estos desarrollos teóricos no resulta difícil intuir la semilla de Ferenczi. Este consideraba que en la situación analítica deberían poderse revivir y volverse a experimentar los hechos traumáticos como el único modo de interrumpir para siempre una repetición interminable. Solo si el paciente, decía Ferenczi, regresa a estas situaciones primitivas de la infancia y las revive en el análisis, podrá el analista entender lo que le ocurre e identificar y reconstruir los traumas que ha sufrido. Precisamente por eso, para favorecer la necesaria regresión del paciente, el analista debe renunciar a una actitud exclusivamente interpretativa
y asumir una actitud materna y acogedora con los pacientes. En consecuencia, Ferencz estaba convencido de que un paciente en una situación regresiva y con trastornos muy graves no puede beneficiarse de ninguna manera de las palabras de un analista que se limita a interpretar con una actitud fría y distante. La elaboración del dolor psíquico de un paciente traumatizado se fundamenta en reconstruir, o si se prefiere, en construir una nueva experiencia que no es otra que la de un vínculo emocional estable y acogedor que permita afrontar al paciente esos momentos de tristeza, de dolor y de sufrimiento que hasta entonces quizá no había podido transmitir ni elaborar. Terminaré con el sueño de un paciente que podría ilustrar extraordinariamente esta última reflexión. Decía, he soñado con un espacio extraño. Se trataba de un cuadro con dos mitades separadas y aisladas. Una estaba llena de imágenes y dibujos, la otra estaba vacía. Pero en la medida en que pasaba el tiempo, un tiempo ilimitado, la parte que estaba en blanco se iba llenando de los contenidos de la otra mitad. Las dos mitades terminaban por intercambiarse su energía recíprocamente. Creo que algo parecido me pasa aquí con usted. Muchas gracias. Gracias, Luis. Te aplaudimos todos. Muy bien. Vamos a pasar a los intercambios y comentarios. Sonia Discant escribió un comentario. Sonia, ¿querés abrir el micrófono y por ahí lo podés decir vos? A ver si encuentro la pantallita de Sonia. Acá. Sonia, ¿querés decirlo? Ahí te estoy abriendo el audio. Sonia. Bueno, por ahí no le funciona. Se le complica. Entonces, Vivi, léelo, por favor. Dale. ¿Crees, Luis, que más allá del análisis de los sueños es posible que contratransferencialmente el analista tenga acceso a aquello que nunca fue reprimido? Sí, creo que sí. Me he referido antes, ¿se oye? Sí, perfecto. A esta concepción de Mauro Mancha que a mí me resulta extraordinariamente útil, que es lo que él llama la dimensión musical de la transferencia y de la contratransferencia. Él se refiere a aspectos relacionados con el tono, con el ritmo, con la prosodia. O sea, creo que el analista puede percibir a través de todos esos elementos musicales, claro, profundos, determinadas señales contratransferenciales que pueden favorecer entrar en contacto con aspectos muy recónditos de vivencias traumáticas, claro, de una forma muy elemental. Evidentemente el sueño tiene una función mucho más potente. Yo creo que esta idea de la función traumatolítica es extraordinariamente interesante porque como dije antes, el único portavoz que se hace cargo de la memoria traumática es el cuerpo. Y entonces, en estos sueños donde aparece la función traumatolítica, se produce una erosión y un desgaste de los núcleos traumáticos en la medida en que esas sensaciones corporales entran en juego con otra serie de representaciones mentales. Entonces, esas conexiones son las que deshacen o erosionan de alguna manera los núcleos duros traumáticos. Se puede ver muy claramente en personas que han sido abusadas sexualmente o también en personas que han sido torturadas. Hay una analista muy entrañable que es Silvia Mati Sass, que se ha ocupado mucho de la tortura y que hablaba de cómo todas estas huellas terribles de la tortura aparecían reflejadas en situaciones absolutamente banales.
como determinados dolores, como determinadas sensaciones corporales o en determinadas maneras de hablar, ¿no? Hay una anécdota preciosa, una paciente que le decía, pero usted ¿por qué está escuchándome? ¿Por qué está escuchándome siempre? Yo le cuento todas estas historias tan terribles, usted me escucha, me escucha, me escucha. Entonces Silvia le contestó, porque pertenezco al mismo mundo de mierda que usted. Creo que fue una de las interpretaciones más bonitas que he escuchado en mi vida. Y esa interpretación la hizo porque fue capaz de percibir todo el dolor que había en esa especie de queja de por qué, o de sorpresa de por qué ella podía dedicar el tiempo a escucharla. Bueno, quiero decir, no sé si contesto, pero sí, habría muchas... Sí, Sonia dice gracias, así que sí creo que le contesta la pregunta. Mientras van escribiendo en el chat o alguien quiere hablar, que me haga señas, así podemos verlos y le abrimos el micrófono. Vos nombraste algo que nosotros conversamos en la semana acerca de Ángel y Ferenci, y por ahí podés contarnos un poquito lo que Sí, de ese es encuentro una historia para mí muy de la querida. residencia de estudiantes, por favor, porque no, creo que no todos conocemos la residencia de estudiantes, por ahí está bueno que cuentes un poquito el contexto. Ahora, José Luis López Ballesteros, que fue el traductor de las obras de Freud en español, la primera lengua en la cual se tradujo las obras de Freud fue al castellano, gracias a él, ¿no? Entonces, él estaba muy interesado en invitar a Freud a que viniera a Madrid. Concretaron para el año 1928. En ese momento Freud no estaba para viajes y mucho menos en tren desde Viena hasta Madrid, y como pasaba siempre le derivó la función a Ferenczi, que aceptó, muy entusiasmado. Entonces Ferenczi se plantó en Madrid, haciendo un viaje muy largo en tren desde Budapest, y José Luis López Ballesteros le hospedó en el Hotel Callao, donde está ahora el Corte Inglés, y estuvo allí, bueno, pues prácticamente el mes de octubre. Llegó el 7 de octubre y estuvo hasta finales del mes. Antes de las conferencias, le invitó a viajar a Toledo, fue a la casa del Greco, le escribió a Freud una postal, y después fue a Sevilla y finalmente a Granada, que fue la ciudad que más le impresionó. Estuvo viendo la Alhambra, entonces le escribía a Freud constantemente postales y cartas diciéndole lo interesante que era este viaje por España, salvo el tema de la comida, porque era muy picante. Bueno, como los dos eran dos hipocondríacos y padecían todos los dos de problemas estomacales, pues se intercambiaban todas estas dolencias. Pero finalmente llegó el momento de la conferencia y ahí es donde López Ballesteros le dijo que era muy interesante que diera una conferencia porque había mucha gente en Madrid interesada en hacer una sociedad psicoanalítica, freudiana. Y en ese grupo había, sobre todo, un grupo muy nutrido de psiquiatras muy jóvenes que trabajaban en el Hospital de Cienpozuelos. Es un pueblecito cerca de Madrid. Ahí estaba José Sacristán, que era, no sé, el number one del grupo, el más incisivo, con más iniciativa, el líder del grupo. Y luego había otra gente más joven, como César Juarros o como Ángel Garma. A la conferencia que dio Ferenczi, que era sobre la formación psicoanalítica, el problema de la formación psicoanalítica, asistieron un montón de intelectuales como Marañón, como Ortega y Gasset. En la residencia de estudiantes, bueno, vivía Dalí, vivía García Lorca, o sea, es decir, era un centro dentro de Madrid muy distinguido porque había una vida intelectual muy, muy grande y tú me dijiste, Cristian, que lo visitaste. Entonces, él dio una conferencia absolutamente bien diseñada, en francés además, le pidieron que le hiciera en francés, sobre las dificultades para hacer una formación psicoanalítica, que tenían que ver fundamentalmente con la necesidad de hacer un análisis. O sea, para ser psicoanalista había que analizarse.
ante este planteamiento tan determinado, estos psiquiatras le plantearon, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y él les dijo, solamente hay una posibilidad, que ustedes vayan a analizarse a las 4 ciudades donde hay posibilidad de analizarse, que es en Berlín, en Viena, en Budapest o en Londres. Bueno, ninguno se animó, salvo Ángel Garma, que decidió irse a Berlín a analizarse con Theodor Reich. ¿Ok? Ahí empezó la historia del psicoanálisis en Garma y quizá de todos nosotros. La cosa interesante es que Ferenczi no solo se limitó a analizarse con Reich, pero estaba muy interesado en todo el planteamiento que justo en ese momento tenía Ferenczi, como os he contado, sobre los sueños. Entonces, según me contaron, me contó Betty, la mujer de Ángel Garma, que hubo una correspondencia de supervisión entre Ferenczi y Garma, entre Garma y Ferenczi, y fundamentalmente centrada en el tema de los sueños. Pero esas cartas no están. Las hemos buscado por todos lados. Seguiremos buscándolas porque Carmen Garma me dijo que, es seguro que ahora toda la Fundación Garma se ha depositado en el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, y por tanto va a ser posible investigar y va a ser posible acceder a todos los documentos de Garma. Bueno, en todo caso, está claro que lo primero de lo que se ocupa Garma fue de los sueños traumáticos, que es un poco todo este tema que hemos estado viendo hoy, y además, en una época en la que Ferenczi era totalmente denostado en el mundo entero psicoanalítico, no se contemplaba sus textos en la formación, Ángel Garma publica prácticamente las obras más importantes de Ferenczi en 2 volúmenes en castellano, con un prólogo que hace él, absolutamente elogioso de la figura de Ferenczi. Esto es lo que me ha parecido interesante rastrear de la conexión que hubo entre Garma y Ferenczi, ¿no? Que, aparte de todo eso, luego hubo una gran cantidad de analistas que provinieron de Europa central, ¿no? Y que influyeron enormemente. Por ejemplo, Racker es un analista que en su teoría sobre la contratransferencia prácticamente transcribe casi a la letra todo el planteamiento de Ferenczi sobre la contratransferencia. Y Racker fue analista, creo que fue analista de Rebecca Greenberg, y Rebecca Greenberg vino a Madrid. O sea, quiero decir, la transmisión psicoanalítica se ha hecho a través de los libros, pero también a través de los divanes. Y la transmisión generacional... Fundamentalmente a través de los divanes, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que fundamentalmente a través de los divanes. Yo creo que sí, sobre todo las ideas más interesantes. Luis, tenemos unas intervenciones de Carlos y de Gabriela Ruilón. Por ahí, Carlos, si abrís el micrófono podés hacer la voz directamente. Lo mismo Gabriela, seguimos ese orden. Primero Carlos, después Gabriela. Creo que Maxi Kelmansky tenía algo también para decir. Hacemos esas 3 intervenciones y volvemos a Luis. Vale. Carlos, ¿podés Sí, presentarte, Carlos, para los que no te conocemos? Soy Carlos Castillo, profesor de la Universidad Complutense, tanto en materias de sociología como de psicoanálisis, y llevo más de 20 años trabajando con Luis, con Agustín Genovés, que también está por ahí, en torno a Ferenczi. La pregunta mía, Luis, es ¿cómo podemos establecer, me parece que tú has planteado, el vínculo interpsíquico como clave para poder trabajar en la clínica con pacientes que hagan sueños de tipo traumatolítico? Entonces, si pudieras ahondar un poco más en lo que va a significar clínicamente esa capacidad de vínculo interpsíquico y de qué manera puede ayudar a desvelar las claves de un sueño de carácter traumatolítico. Gracias. Gracias, Carlos, por tu... Gracias. Luis, ¿sí? habla Gabriela y volvemos. No, las otras preguntas luego las retomo, vale. Ok, Gabriela Ruillón, creo que lo estoy pronunciando mal. Gaby, ¿podés abrir el micrófono? Ahí está. No se te oye. No se escucha. A ver, probamos de vuelta, Gaby. A ver ahí. No, tienes Muy que... bajito se te escucha.
No, pues ya abrió el micrófono, me parece que es un tema del micrófono de ella. A ver, Gaby, ¿se abrió? ¿Algo más fuerte? Sí, Ahora ahí un está poquito más perfecto, dale. fuerte. ¿Mejor? Ya. Sí, un poco más fuerte. Vale. Bueno, estoy en Perú, soy de Abdeva y la pregunta que me surge para Luis es la siguiente. Me quedo pensando, voy a leerla para ser más precisa, me quedo pensando en los niveles del trauma. Te oigo muy bajito. ¿No puedes subir un poco la voz? Tenés que acercarte al micrófono de la computadora, me parece, Gabriela. A ver, ¿ahora? Sí, Perfecto. mejor. Vale, perdón la imagen. Me quedé pensando en los niveles del trauma. Hay eventos más fuertes e impactantes que otros. Se puede decir que siempre las pesadillas son transferenciales y por tanto interpretables en transferencia. ¿Cómo pensar esto a la luz de la pandemia? Gracias, Gabriela. Maxi, ¿querías decir algo? ¿Querés abrirte el micrófono? ¿Ahí se Ahí está. escucha? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Luis, muy interesante. Bueno, yo coincido un poco y traigo lo que traía Cristian en relación a lo frecuente, digamos que en las sesiones estos días los pacientes nos traen material de su sueño. Y pensaba, bueno, a partir de eso, si los sueños, un poco voy a retomar lo que trae Garma en su libro de teoría técnica y clínica, en relación a si los sueños son traumatolíticos per se, en forma primaria, o en transferencia, es decir, en la posibilidad de trabajarlos con un otro, en lo que sería lo que traías vos en relación a la intersubjetividad, ¿no? O si Ferenczi nos trae como la función primaria del sueño de per se, ¿no? Gracias, Maxi. ¿Ya? Luis, volvemos a vos, sí. Vale. Bueno, muchas gracias. Tienen algo que ver las tres preguntas, desde luego. Claro, hay un nivel probablemente primario del sueño, que no resuelve el problema. Lo desfigura de alguna manera y le da como un final feliz, o mejor, o más tolerable, o más soportable. Como en el caso de esta paciente de cuenta Ferenczi del accidente, donde todos mueren, pero finalmente ella no. Sale herida, pero una herida ligera. Entonces, bueno, se tiene el trauma, pero el resultado final del trauma es más soportable. Eso tal vez puede estar en el aspecto primario del sueño. Pero sin duda alguna, la función traumatolítica a la que se refiere Ferenczi tiene que ver más con el aspecto que se juega a nivel transfero contra transferencial. Porque el hecho de que alguien escuche ese sufrimiento y ese dolor cambia radicalmente la situación, porque ese sujeto que escucha el dolor del paciente termina convirtiéndose en un objeto interno que desde dentro del psiquismo del paciente termina cumpliendo una función interna y elaborativa. Eso es lo que me parece importante. Y ahí creo que se ajusta la intervención de Carlos con el concepto de... a mí no me gusta hablar de intersubjetivo, a mí me gusta hablar, como hace Bolognini, hablar de interpsíquico, porque creo que es una dimensión muchísimo más exacta. Yo pienso que el analista solamente desde una perspectiva intrapsíquica o el paciente desde una perspectiva intrapsíquica no son capaces por sí solos de producir una fuerza de modificación o de transformación. Es importante que, como dicen los Baragé, se configure una situación de campo, una situación donde convergen la fantasía inconsciente del paciente, la del analista, la situación traumática del paciente, la del analista, y se produzca un encaje de los dos psiquismos, de manera inconsciente, pero también con un compromiso
y una convicción de estar haciendo algo con alguien, de estar trabajando algo con alguien. En ese sentido, la idea de interpsíquico me parece que se ajusta más que la de intersubjetivo a lo que estamos hablando. Y finalmente, el tema de las pesadillas tiene que ver también con esto. Y en relación a la pandemia, Gabriela, que me ha encantado escucharte de nuevo y verte en directo, creo que los niños lo transmiten de una manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, al principio todos los niños querían salir a la calle. Cuando empezó el coronavirus y la reclusión en las casas. Ahora tienen miedo. Tienen miedo a salir, tienen miedo a jugar, tienen miedo a salir a la calle, ¿no? Y en los sueños de los niños aparecen fantasías de monstruos, aparecen fantasías de dragones, aparecen fantasías de animales extraños, casi siempre de tipo primitivo, que están amenazando. Entonces, no quiero salir porque está el monstruo, ¿no? Por ejemplo. Esta idea está bastante generalizada, ¿no? Pero aparece también en los sueños. Los niños sueñan con estas cosas. Y además de los pacientes, concretamente, quiero hablar de mi nieto, por ejemplo, que el otro día expresó tuvo una pesadilla en la que pensaba que un monstruo muy grande quería comerle, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que en esto de la pandemia aparecen estas pesadillas. Claro, ¿qué ocurre? Que es una experiencia traumática que no ha ocurrido, sino que está ocurriendo. Es una situación que está en un decurso continuo y constante. No ha terminado, sigue pasando. No es el miedo a morirse, es estarse muriendo constantemente, en un tiempo en el que nunca empieza nada nuevo. Como dicen muchos pacientes, todos los días son iguales, no hay ningún día distinto al otro. Todos los días son la misma historia, la misma cosa. Y esta situación tiene que ver mucho con la situación traumática, ¿no? Una persona traumatizada siente que la situación que vive es una situación inmóvil, donde el tiempo se para, donde no hay ninguna capacidad de iniciativa, donde el tiempo se queda absolutamente disecado, y donde la sensación es la de estarse muriendo permanentemente. Entonces, otra cosa interesante con respecto a esto es que en esta situación de la pesadilla o del virus es algo que se presenta, no se representa. La situación esta de la pandemia se ha presentado de repente, no obedece a ninguna representación, como puede pasar en otros miedos. Es algo que se impone, es como una especie de violación psíquica, donde algo entra dentro y deshace todo el orden que hay establecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, que todo lo que sea un sueño con respecto a esto puede tener un efecto de traumatolítico, pero claro, provisional, porque no acaba. En otras situaciones traumáticas es distinto porque la situación acabó. Tenemos, Luis, otras intervenciones. Muy bien. Hacemos de vuelta 3 intervenciones y volvemos a Luis. Patricia Morandini, ¿querés abrir el micrófono, Patricia, directamente? Sí, gracias, Cristian. ¿Te puedes presentar, por favor? Así te conocemos todos. Sí, soy Patricia Morandini de la APM de Madrid. Muchas gracias, Luis, porque mientras estabas tú con la conferencia, se me vinieron, ¿no? Las pesadillas de mis pacientitos, ¿no? Y bueno, uno que, bueno, sale en el capítulo justamente del libro, pero después me quedé pensando en otros, ¿no? Este niño, por ejemplo, ya estaba mejor y cuando comienza el tema de la pandemia aparece con una pesadilla, bueno, primero era recurrente, y aparte esta cosa de deshacerse, ¿no?
a través de un reloj, ¿no? Es todo un relato de un reloj que desaparece y él también identificado con el reloj que va a desaparecer y que no le quedan baterías, ¿no? Y este chiquito ya, a ver, andaba bastante mejor, ¿no? O sea, en el tratamiento, ¿no? Un tratamiento de 2 años a 2 veces por semana y apareció como una regresión muy fuerte a los 11 días de la pandemia, más o menos, a los 15 días, ¿eh? Entonces me extrañó esto, cómo aparece, y aparece como algo que no es de él, ¿no? Tú decías lo no reprimido, y creo como una vivencia que yo creo que es transmitida, ¿no? De otra generación incluso. Sí. Como si fuera algo, este chiquito, bueno, lo hacía a través de un reloj, ¿no? Que se le deshacía, no tenía batería, estaba pidiendo ayuda, era un niñito que tenía a lo mejor, ¿no? Un desbalance narcisista bueno, con el motivo de consulta, ¿no? 2 años anteriores, pero aparece así, ¿no? Como un sueño que se le repitió 2 veces, yo lo cogí, ¿no? El sueño, porque es un sueño bastante extraño, y empezó, después de todo eso, empezó a tener miedo con las cosas que estaban, bueno, había una imagen, ¿no? Del motivo de consulta, con todas las cosas que estaban colgadas en la pared, ¿no? Que la madre, yo le dije que trate de sacar las cosas de la pared, el perchero, todo esto. Pero lo que yo veía en este niño era algo que él vivenciaba, pero que nunca experimentó, ¿no? Como algo que no es de él, que viene de afuera, ¿no? De una segunda o, no sé, tercera generación, unos abuelos complicados. Gracias, Patricia. Eso. ¿Hay alguna intervención? Si me hacen algún gesto, puedo mirar y abrir el micrófono. Gaby Piacuadillo. ¿Abrís el micrófono, Gaby? Ahí está. Ahí va. Sí, una reflexión y una pregunta. Sobre el tema de los niños, por ejemplo, que están tratando, cómo al perder, digamos, la referencia del adulto, que es el que digamos, de alguna manera le facilita tramitar cierta realidad o ciertas cuestiones traumáticas del mundo, ¿no? En general, quedan, digamos, bueno, con el monstruo adentro, ¿no? Sin poder ponerle palabra y representación, sobre todo, como decimos, ¿no? Que es un tiempo en el que se está dando eso. Y cómo, digamos, la angustia está en la base de todo, es el motor del psiquismo, y justamente lo que hace funcionar es esto de poder ponerle representación. Y la pregunta es si en alguno de estos sueños tan ricos que relató, podía ejemplificar esto de la función traumatolítica, ¿no? En los ejemplos clínicos, tanto del primero, que me pareció muy interesante, como alguno de Ferenczi también, para poder entender un poco más, ¿no? a qué Gracias, Gaby. se refiere. Te sumo 2 preguntas más, Luis. Vale. Por un lado, si Ferenczi hace alguna diferenciación entre los sueños de angustia y las pesadillas. Y por otro, ¿dónde queda o cómo entiende la conceptualización del trauma en 2 tiempos, con esta idea del trauma quizás más amplia? Bueno, ¿querés empezar a responder? Sí, ya está. Sí, ya estamos los 3 y después volvemos si tenemos tiempo. Vale, a ver, es que son ideas muy interesantes todas. Lo primero de Patricia, a ver, este tema de los traumas transgeneracionales, que es un poco el tema de Aide Feinberg, es muy interesante porque Aide Feinberg, hablando una vez conmigo en un congreso, me dijo que no había leído nunca nada de esto de la función traumatolítica de los sueños, de Ferenczi. De Freud sí, pero de Ferenczi no.
y le hablé de que había una concepción de Ferenczi en el diario clínico, que son los trasplantes extraños. En alemán es Fremdüberpflanzungen, que son como trasplantes extraños, étrange, que pasan de una generación a otra a través de la ley del silencio y a través de la prohibición de pensar. Se refiere a historias, delitos, crímenes, asesinatos que han sido silenciados. Claro, ella me decía, a través de los pacientes que yo he tenido que pudieron sobrevivir o que han tenido personas que han sobrevivido al Holocausto, o bien personas que han vivido una guerra, como la guerra en España, o en Italia, ¿no? O en Argentina, con la dictadura. Yo creo que hay situaciones terribles de las que no se puede hablar y que pasan a la generación siguiente. Y que aparecen de las formas más absurdas. Por ejemplo, ella me decía de una persona que empezó a hablar de un sueño en el cual hacía una serie de cálculos matemáticos extrañísimos, de cambio de moneda. Entonces, ella recuerda que ese cálculo tenía que ver con el cambio de moneda que hacían los judíos cuando les llevaban a los campos de concentración. Entonces, esa sensación para la analista fue terrible, porque el paciente no tenía ni idea de esa situación. Entonces, cuando ella simplemente mencionó que eso podía tener, fue una especie de impacto colosal. Bueno, quiero decir que el aspecto del sueño primario era ese cálculo matemático de perderlo todo. Pero aparentemente, en el sueño secundario, eso aparecía como una situación muy fácilmente tramitable, casi de vida cotidiana, sin ninguna implicación. Entonces, muchas veces, por eso digo, es muy interesante lo de los traumas transgeneracionales, porque ahí yo creo que hay cosas absolutamente fascinantes, donde el análisis puede, efectivamente, poder acceder de una manera difícil, pero que cuando se accede, el impacto que puede tener para el paciente puede ser tremendamente importante y un bálsamo extraordinario, ¿no? Después, tú me decías, la otra pregunta era sobre el trabajo con los niños. Claro, los niños dependen enormemente de los padres. A veces los padres transmiten situaciones de ansiedad y de angustia más que notables, pero a través de gestos o a través de actitudes que no están aparentemente asociadas a las situaciones que están viviendo. Pero es evidente que el niño las percibe y las recibe tal cual, sin saberlo, como he dicho antes, sin ninguna representación, pero pasan directamente a los afectos y a las emociones. Y luego, bueno, evidentemente, a ver, Ferenczi, el tema de los sueños de angustia y en general de la angustia es un tema al que le ha dedicado muchísimo. El tema del trauma en Ferenczi llega al final de su obra. Esto quiero decirlo, ¿no? Hasta 1928 o 27, yo creo que Ferenczi lo que hacía era desarrollar toda una serie de conceptos de Freud que eran esenciales para la técnica y para la metapsicología. Pero hay un momento de un viraje esencial en el cual él entiende que hay un vacío extraordinario en todo lo que el paciente transmite y tiene que ver con el impacto de la realidad externa y cómo la realidad externa no es solamente una cuestión económica, no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión que pasa a través de los procesos identificatorios. Es decir, que la patología, Ferenczi empieza a entenderla a través de los procesos identificatorios, de la identificación, de la introyección del sentimiento de culpa, de la identificación con el agresor. Entonces, ahí es donde él topa con el problema del traumatismo, que era un tema que Freud había empezado a replantear, como en El hombre de los lobos, donde dice, aquí no hay ningún caso de neurosis traumática, que sería muy importante, pero Freud se mantiene muy cauto. Ferenczi lo afronta
y lo afronta desde la perspectiva de estos traumas primitivos. No hace la diferencia entre el sueño de angustia y la pesadilla, sino llega, digamos, en volandas al problema de los sueños como consecuencia de estudiar fundamentalmente el niño mal recibido y el instinto de muerte, la adaptación de la familia, al niño, el niño mal recibido y el instinto de muerte. O sea, todas estas obras de Ferenczi que tienen que ver con los niños traumatizados y que tuvieron una importancia enorme en los desarrollos de Bowley y Spitz, por ejemplo. Hay unas intervenciones más. Vivian, ¿querés contar Luis, lo que se te ocurrió? y Ferenczi descubrió esto en su propio análisis, y en cuál de sus análisis fue esto, ¿no? Porque no sé, Solo hizo uno. Sí, y después hubo otro que... Y más o menos lo hizo, ¿no? Ese análisis. No, hizo uno solo. No, y no hizo, bueno, unas cartas con Groderek. No, eso no era análisis, eso era cachondeo, ¿sabes? O sea, no. ¿Era cachondeo? Entonces No era cachondeo, pero no era ni análisis ni nada. O sea, el pobre Ferenczi tuvo el problema de analizarse con Freud, pero en retales. O sea, es decir, se analizó 3 semanas, lo interrumpió, volvió al cabo de un tiempo otras 2 semanas y luego otro periodo de otras 3 semanas, donde Freud le decía, mire, en este tiempo de análisis tendremos que evitar comer juntos como hacemos todos los días. O sea, que era una relación analítica que había empezado a través de las cartas y que siguió, y que seguían viajando juntos y seguían comiendo juntos y encontrándose juntos, y además se analizaban. Bueno, en ese análisis yo creo que lamentablemente ni Ferenczi fue capaz de expresar todo lo que le pasaba, ni Freud pudo entender que había una exigencia de un contenedor materno que él no había tenido. Yo le dedicaba a eso un trabajo hace mucho tiempo, que era Freud, Ferenczi y la madre muerta, recogiendo toda la concepción de Green sobre la madre muerta y la depresión de transferencia. Yo entiendo que Freud no vislumbró nunca el aspecto depresivo infantil que Ferenczi le trajo al análisis. Y es curioso, porque el problema de Ferenczi fue que su madre se deprimió por la muerte de una hija, que era una hermana de Ferenczi, y se deprimió. Es curioso que Freud le dice en una carta a Ferenczi, yo no pude entender esto porque yo nunca tuve una experiencia como la de usted. Cuando se había muerto su hermano, Julius, y su madre se deprimió. O sea, es curiosa la Verwerfung o la Verleugnung de Freud, impresionante. O sea, él de repente se olvidó de que su madre se había muerto por la muerte de un hijo. Bueno, esos son aspectos interesantes. Luego en la correspondencia, Freud le dice, bueno, mire, yo le había dicho que el análisis no había terminado, pero no podemos continuar, porque usted utiliza la transferencia para embrollar sus asuntos. O sea, en ese momento la transferencia era un aspecto de la resistencia. Bueno, total, que Ferenczi se quedó compuesto y sin novio. Y encontró después en Grodeck un interlocutor. Pero era un interlocutor que había venido de la mano de Freud, porque Grodeck era el que en verano les llevaba a todos ahí a curarles en la clínica de Baden-Baden de las hipocondrías que tenían. Entonces hacían baños turcos, hacían saunas, hacían masajes y luego les daba una charlita. Pero nada más que eso. No hay confidencias. Yo me he leído la correspondencia entre Ferenczi y Grodeck de pe a pa, ¿no? Hay confidencias de amigos íntimos donde él se lamenta de algunos aspectos en la relación con Freud, pero no sustituye ni sustituyó jamás la relación con Freud, que duró hasta el final. Duró hasta el final, porque Freud, aparte de que escribe una nota necrológica de Ferenczi maravillosa, de un elogio extraordinario, pero la respuesta de Freud a Ferenczi son sus últimas obras. Análisis terminable e interminable, Construcciones en análisis, Moisés y la religión monoteísta,
la escisión del yo en el proceso de defensa. Todo eso son respuestas a las últimas intuiciones de Ferenczi desde el 28 al 32. Si se leen con atención estas obras de Freud, es impresionante. Bueno, el análisis terminable e interminable le cita en continuación. Y en construcciones en análisis, y la escisión del yo es el concepto clave de confusión de lenguas de Ferenczi, la Ich-Spaltung, ¿no? Gracias, Luis. Tenemos los últimos 10 minutos, una intervención de Sonia, This is Kant, y por ahí quiere, si alguno me hace un gesto que quiera decir algo, Beatriz Corti. Te voy leyendo la intervención de Sonia. No es una pregunta, pero ella dice: la transmisión de inconsciente a inconsciente... la transmisión de inconsciente a inconsciente presente en la transferencia del campo entre analista y paciente, lo transgeneracional. Bueno, por ahí, de lo que no terminaste o que no llegaste a ampliar es lo de la transmisión de inconsciente a inconsciente. Tenemos una intervención más de Javiera y Beatriz Corti. Beatriz, ¿querés abrir el micrófono? Sí, tenés que tocar para abrir el micrófono, Beatriz. Todavía no lo abriste. Ahí te envío para que lo abras. Ahí está. A ver, Beatriz, habla. Hola, ¿sí? Ahí está. Sí. Lo que les pido es que seamos breves porque hay 2 o 3 personas más para así podemos llegar a preguntarle a Luis. Es solamente un vuelito que tuve al pensar que esto que estás describiendo con los traumas primitivos que se van al cuerpo, si esto no tendría que ver o no se podría relacionar con las enfermedades psicosomáticas, y por otro lado, esa dificultad de las personas que portan enfermedades psicosomáticas de soñar, con lo cual ese efecto traumatolítico no podría ejercerse. Ahí me quedo. Sí. Gracias. Javiera y Karina Guterman. Javi, ¿querés abrirte el micrófono? ¿Está abierto? Sí, ahí está perfecto, dale. Ahí está. Bueno, una pregunta de algo que me cuesta un poco pensarlo, por eso creo que venimos hablando de esto, pero pensar si estos sueños traumatolíticos son o podrían ser expresiones de algo que estuvo inscripto y que fue reprimido, pero que tiene una expresión de aquello que quedó reprimido y que se transfiere en la filogenia, o sea, como que filogenéticamente llega a través del sueño traumatolítico esa expresión, o si lo pensás como algo que directamente no está inscripto psíquicamente, que es una oportunidad, un intento y una oportunidad en el campo transferencial de generar lazo, de generar un lazo libidinal, y entonces se parecería más a una construcción, como una oportunidad a la construcción. No sé si se entiende un poco, pero es algo que estoy tratando de pensar teóricamente, cómo lo entenderíamos. Sí, porque es... Gracias, Javi. Claro, y sí. Karina Guterman. Bueno, lo mío es muy cortito. ¿Se escucha? Sí. Es sobre el trabajo que él nombró de Freud, Ferenczi y la madre muerta. Quería saber si lo podemos leer, dónde está publicado, porque me interesa mucho. Vale. Bueno. Eso. Y por último, hay una intervención de de Pilar de Pablo. Pilar, no te estoy encontrando, pero si abrís el micrófono, podés brevemente contar un poquito lo que escribiste. Pilar. Bueno, no le debe funcionar, así que la voy a leer rápido. Dice: quería preguntarle a Luis sobre la importancia que tienen las percepciones que aparecen en los sueños. Eso que Freud llama el ombligo del sueño, ahí donde no existen asociaciones y lo corporal se hace presente a través de un exceso perceptual. Este ombligo pertenecía a lo primario no reprimido, y creo que es una herramienta útil para producir contratransferencialmente nuestra interpretación al paciente. Una orientación
muy importante. Bueno, contesto entonces. Por favor. Vale, voy a ver si puedo ser un poco sintético. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿5 minutos? O... Sí, tenemos 10 minutos, lo que vos necesites. El tema es que hay mucha gente que por ahí tiene que seguir atendiendo, pero yo me quedo. La primera pregunta sobre la comunicación entre inconsciente e inconsciente es muy interesante. Tanto Freud como Ferenczi se quedaron fascinados con esta situación de la transmisión de inconsciente a inconsciente. Ellos iban a ver a una medium que se llamaba Frau Seidler, que vivía en Berlín, precisamente para entender estos mecanismos a través de los cuales uno percibía el inconsciente de otro. Y esa fue la razón por la cual Ferenczi desarrolló toda la concepción de la contratransferencia siguiendo los postulados de Freud. O sea que la famosa Gegenübertragung de Freud tenía que ver con el fenómeno extraño de que alguien percibía el inconsciente de otro. Así que la idea de la comunicación inconsciente a inconsciente, yo creo que lo que hace es nutrir de contenido y de teorización todo el concepto de contratransferencia que comienza en 1910, primero en cartas en 1909, y que después fue un tema de desarrollo de Ferenczi a partir de 1919, el texto de la técnica psicoanalítica, y que, como dije, Racker continúa. Y también Helen Deutsch, en un texto de 1926, cuando nadie hablaba de contratransferencia, Helen Deutsch, que se titula Los fenómenos ocultos del tratamiento psicoanalítico, habla de estos procesos de comunicación entre inconsciente e inconsciente referido a la contratransferencia, pero ese es otro tema. Entonces, lo que dice Betty, entre otras cosas, me encanta verte ahí, Betty, es muy entrañable. Claro, en un congreso de psicosomática de la Asociación Psicoanalítica de París, de la Asociación de Psicosomática de París, de Pierre Marty, se planteó el tema de Ferenczi como uno de los pioneros teóricos de toda la concepción de la psicosomática. Porque, claro, no solamente son en estos textos, él tiene una serie de textos precedentes, empezando desde la neurosis de guerra, cuando plantea todos los síntomas de la neurosis de guerra, que eran los soldados se volvían ciegos, paralíticos, tenían un brazo que no lo podían mover, parestesias, ¿no? Cuando no les había ocurrido nada. Estaban muertos de miedo, eso es lo que les pasaba. Y Ferenczi lo entendió como un reflejo de toda esa situación traumática de la guerra a través del cuerpo. Y esto estamos hablando de 1915, 1916. Así que ahí hay textos muy interesantes. Pero luego tiene un texto sobre los TIC, de 1921, que es Reflexiones psicoanalíticas sobre el TIC, donde habla de una histeria del yo. Y habla del TIC como un mecanismo que se refleja en el cuerpo, pero que tiene que ver con un origen psíquico. O sea que el interés, ¿verdad?, de Ferenczi por la psicosomática viene casi desde el principio. Y luego, evidentemente, cuando teoriza toda la teoría del trauma, y sobre todo en ese texto maravilloso que es el niño mal recibido y el instinto de muerte, donde plantea directamente que el niño puede morir, no solamente que tengas síntomas psicosomáticos. Si una persona no es querida, se puede morir. Y especialmente los niños abandonados, etc. La vida se hace imposible. Entonces, decía alguien de la Sociedad de Psicosomática que justamente la concepción de Pierre Marty sobre el pensamiento operativo tiene mucho que ver con este mecanismo que describe Ferenczi del sueño primario. En el sueño primario no hay simbolización, en el sueño primario no hay
una riqueza de conexiones ni representacionales. Hay como un planteamiento seco, como un planteamiento lineal, donde no hay prácticamente ningún tipo de emoción. Es un discurso casi muerto, un discurso conciso, repetitivo. Bueno, eso es lo que planteaba Pierre Martí, que por cierto fue un analista muy influido por todo el psicoanálisis húngaro que llegó a París, como Grunberger, etc. ¿no? La sobrina Judith Dupont, ¿no? la sobrina de Balin, ¿no? En fin, todos los analistas húngaros que recalaron en París. Así que creo que un poco te contesta. Luego, la pregunta sobre lo reprimido. A ver, yo creo que este es un aspecto esencial del desarrollo de la teoría psicoanalítica, que tiene que ver con el giro de los años 20, cosa que hemos trabajado mucho con Agustín y con Carlos Castillo. Es decir, hay un momento en el cual Freud entiende que lo reprimido no agota todo el campo de lo inconsciente. Lo reprimido no es suficiente para dar cuenta de todos los mecanismos, los síntomas que se producen en el aparato psíquico. Y entonces él conceptúa en su texto sobre el fetichismo el concepto de Verleumdung, que amplía enormemente la concepción del psiquismo, porque no es solamente la represión, es también el desmentido o la desmentida. La desmentida, evidentemente, abre el psicoanálisis a otro tipo de patologías. Ya no es solamente la neurosis, puede ser la psicosis, puede ser la perversión, puede ser toda la psicopatía. Entonces, ese concepto de Verleumdung aplicado por Freud al fetichismo es el concepto que recoge Ferenczi para aplicarlo a la situación del trauma. Entonces, en esta situación que describe del trauma, a lo que se refiere es a cosas no inscritas, a cosas no representadas. Justamente, no tienen que ver con la represión, son cosas que no han sido nunca representadas. Es a esos aspectos a los que se refiere. De hecho, Mauro Mancha, al que me referí al principio, describía una serie de situaciones de psiquismo fetal interesantísimas que se habían producido en un hospital pediátrico, de ginecológico, donde en un momento había una serie de mujeres embarazadas que estaban haciéndoles una ecografía y en un momento determinado hay un movimiento sísmico en la sala, se empiezan a mover todas las lámparas, todo, y los fetos se escondían, buscaban un refugio dentro de la panza de la madre. Y claro, los fetos no habían estudiado nada ni sabían que era un terremoto, pero lo que sí tenían era un chute enorme de adrenalina de la madre, ¿no? Es decir, que hasta en esas instancias tan primitivas se puede producir una situación de shock. Claro, ¿cómo podemos pensar que eso puede ser representado? Si no está ni desarrollado, no el lóbulo temporal, ni el frontal, ni nada, sino no hay ni cerebro prácticamente, y sin embargo hay una marca y una huella que queda recogida en algún lado. Bueno. Y luego, por último, el trabajo mío sobre Freud y la madre muerta no está publicado porque fue el trabajo con el que yo accedí a ser miembro titular en la APM, entonces no, pero quiero reelaborarlo y publicarlo. Es un trabajo muy antiguo, pero que me gustó mucho hacer, entre otras cosas, me inspiró muchísimo haber oído una conferencia de André Green en Milán, en la cual Green decía que entendía que Ferenczi era el promotor de todo el psicoanálisis moderno, lo cual me dejó patidifuso, porque yo iba buscando escuchar algo así y me lo encontré de golpe, ¿no? Y además, dicho por Green, que para mí era un autor que tenía muchísimo respeto teórico. Así que ese es el origen. Y luego lo que dice Pilar, que no la veo, es que, claro que tiene que ver con las percepciones no representadas y el ombligo del sueño. Me he referido al principio del trabajo a que al principio de la obra de Freud, tanto en
tanto en el proyecto como en la interpretación de los sueños, Freud se refiere a todos estos aspectos de los que luego Ferenczi desarrolló más tarde. Y Luis. Sintetizar tantas ideas. ¿Cómo? Es difícil sintetizar tantas ideas, digo. Y sí, sí, y muchas más que están en el chat. Lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, no queremos abusar de tu tiempo. Particularmente, pero sé que hablo en nombre de todos, te agradecemos un montón que hayas estado y compartido con nosotros tus ideas. Estoy seguro que nos quedamos todos pensando de seguro que esto va a llevar a que sigamos pensando y escribiendo y compartiendo. Estoy agradecido con todos también. Hoy hubo gente de Madrid, de México, de Guadalajara, de acá de Buenos Aires, por supuesto, de Valencia. Es increíble que podamos todos juntarnos y de Perú, de Perú también. De Perú está Gabriela, hay gente de Abdeva, de APA. El otro día hablábamos con Patricia de que por ahí podríamos hacer algo en común entre APA y el claustro de candidatos también de la APM, pero déjame decirte una vez más que estamos muy agradecidos, Luis. Te vamos a aplaudir a la distancia. Muchas gracias y estamos muy contentos de haber compartido con todos ustedes de España, de todos los lugares y asociaciones que se unieron hoy. Y bueno, como decía Cristian, vamos a juntarnos seguramente en alguna otra actividad, porque hay ganas. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias y hasta siempre. Que tengan buena semana todos. Igualmente. Chau, chau. Para todos. Gracias. 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 Gracias a Dios. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, Carlos. Gracias, Cristian.